Tenemos nuestra plática de arquitectura de software, donde tocamos pues varios temas. Y la sesión pasada estábamos platicando de un estilo de arquitectura llamado microservicios. El día de hoy continuaremos con este estilo. Hemos preparado algunos slides y le vamos a dar también continuidad a algunos de los architectural building blocks que estaban planteados en la arquitectura de referencia que les compartimos la sesión pasada. Y bueno, esperemos que les gusten estas slides que hemos preparado para ustedes y comenzamos con nuestra plática. Empezaremos con la parte de patrones y bueno, pues es importante tener noción para las personas que están definiendo arquitecturas o que les guste la parte de arquitectura de software, pues tener un entendimiento de qué es un patrón, ¿no? Básicamente un patrón o los patrones de diseño son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes, tanto en el desarrollo de software como en otros ámbitos, ¿no? Referentes al diseño de interacción o interfaces. En este sentido, un patrón de diseño es una manera de resolver un problema, ¿ok? Bueno, los patrones de diseño deben de cumplir con al menos los siguientes objetivos. Estandarizar el lenguaje entre arquitectos, diseñadores y programadores, evitar perder el tiempo en soluciones a problemas ya resueltos o conocidos y tener código reutilizable, ¿no? Es importante mencionar que aquí nos estamos centrando un poco a la parte de patrones de diseño. Y en ese sentido, lo que están viendo en pantalla, chicos, y teniendo en cuenta un estilo arquitectónico de microservicios, es una serie de patrones que ustedes pueden estar utilizando cuando estén usando un enfoque como microservicios, donde tenemos los siguientes elementos definidos: patrones de aplicación, patrones relacionados a la infraestructura de aplicación, bueno, pues ahí vemos una serie de patrones que ustedes pueden estar teniendo en cuenta cuando planteen soluciones de microservicios. Descomponer las funcionalidades por capacidades de negocio, por subdominios, tener bases de datos compartidas o una base de datos por servicio, recordando que el estilo arquitectónico del cual estamos hablando son los microservicios, donde estamos rompiendo las arquitecturas monolíticas a un enfoque de microservicios, ¿no? Por ahí tenemos algunos elementos o preocupaciones que pues, son cross, por ejemplo, un patrón que se llama el chasis de microservicios o la configuración externalizada. Y bueno, el objetivo de presentarles este slide es que se vayan familiarizando con cada uno de los patrones que pudieran estar relacionados a una arquitectura de microservicios. Y por ahí estamos viendo uno que se llama Circuit Breaker, que vamos a abordar más adelante en el material que hemos preparado para esta sesión. ¿Ok? Es otra vista de los patrones que existen en arquitecturas de microservicios, dependiendo de las clasificaciones que vemos ahí, de lo relacionado con datos, con el despliegue. Por ejemplo, los microservicios pueden estar desplegados en un host por múltiples servicios o un solo host por un solo servicio. Como les comentábamos, la parte de las preocupaciones cross-cutting o transversales, patrones relacionados a las pruebas de los microservicios, y hay algunos otros que están denotados con un elemento que se llama la observabilidad, ¿no? Y para saber la salud del microservicio, las métricas que pudieran tener los microservicios, temas de un tracking distribuido o un logout distribuido, manejo de excepciones, auditoría, ¿no? Temas de seguridad, acceso a tokens que deberán estar utilizando los microservicios cuando se comunican entre sí o con algunas otras aplicaciones. La parte de estilo de mensajería o comunicación, el descubrimiento de los microservicios. De hecho, la sesión pasada, pues ya les hablábamos de algunos elementos architectural building blocks que ustedes pueden estar utilizando en una implementación basada en un framework Java, es Spring Boot, y bueno, hay algunos capabilities que mencionamos, ¿no? Y bueno, pues hay ciertas definiciones de los patrones, los que están denotados como patrones core, en el caso de si necesitamos diseñar una aplicación de manera monolítica o
en microservicios, ¿no? Diseñar la aplicación como una unidad desplegable individual o diseñar la aplicación como una colección de servicios ligeramente acoplados, ¿no? Que resuelve la parte de los microservicios. Ya a estos patrones pues responden a qué arquitectura se debería elegir para desarrollar una aplicación monolítica o microservicios, ¿no? Los siguientes patrones de descomposición nos responden una pregunta como la siguiente, ¿no? ¿Cómo debemos descomponer la aplicación en servicios? Pues la podemos descomponer por capacidades de negocio, es decir, definir los servicios de acuerdo a las capacidades del negocio, o también por subdominios, definir los servicios de acuerdo a subdominios del modelo o de un esquema que se conoce como diseño basado en dominios, ¿no? O DDD. Y otra serie de patrones están relacionados para el tipo de despliegues, ¿no? Cómo desplegar los servicios de una aplicación. Puede ser por múltiples instancias de servicios por host, y bueno, esto ya teniendo en cuenta los nuevos enfoques, pues por pods o por ahí contenedores, o una instancia del servicio por host. Bueno, serían algunos de los patrones que ustedes pueden estar utilizando para responder a esta pregunta. ¿Cómo es que desplegamos esos servicios o microservicios? Los siguientes patrones que siguen relacionados con el despliegue de los servicios, pues es el patrón de una instancia del servicio por máquina virtual, una instancia del servicio por contenedor o un despliegue sin servidor o lo que se llama serverless, ¿no? Por ahí tenemos otro patrón de plataforma de despliegue de servicios. Siguen siendo patrones que ustedes pueden estar utilizando en arquitecturas de microservicios. Para esta clasificación que se conoce como los cross-cutting concerns, cómo manejar esas preocupaciones que son transversales desde este patrón que se conoce como el chasis de microservicios. Es un framework que maneja preocupaciones transversales y simplifica el desarrollo de los microservicios, ¿no? Tanto temas de seguridad, de logueo, bueno, pues pueden estar utilizando este patrón, denotado como chasis de microservicios, o los temas de configuración externalizada de sus microservicios. Son algunas de las preocupaciones que son cross o transversales a la definición de los microservicios. El siguiente clasificaciones son los estilos de comunicación. Perdón. Y están relacionados, pues, cómo vamos a estarnos comunicando desde los microservicios, ¿no? Llamadas a procedimientos remotos o RPC, por su nombre en inglés, mensajería y protocolos específicos del dominio. Son algunos patrones que ustedes pueden estar utilizando. ¿Qué mecanismos de comunicación usan los microservicios para establecer esta interacción entre ellos y con sus clientes externos? La otra clasificación es cómo vamos a externalizar esas interfaces o esas APIs y cómo se comunican los clientes con los servicios. Entonces tenemos patrones como el famoso API Gateway o las puertas de enlace o alguno que se conoce como el backend for frontend, ¿no? Es decir, generar ciertas capacidades del backend basadas en los posibles clientes del front que se tuvieran. Eso es para externalizar las APIs. Hay algunos otros patrones relacionados a la parte de seguridad, como ya decíamos, el acceso al token y bueno, ya hay implementaciones como JWT o OAuth que nos permitirán comunicar la identidad del solicitante a los microservicios y que manejen esa solicitud, ¿no? Básicamente resolviendo temas de autenticación, autorización. Los patrones que están relacionados a la parte del descubrimiento de los servicios, descubrimiento del lado del cliente o descubrimiento del lado del servidor, son algunos de esos patrones y pues sirven para responder a cómo es que se descubre la ubicación de red de una instancia de los clientes, de un servicio o de un microservicio. En ese mismo sentido, tenemos pues, el registro de servicios, el autorregistro y bueno, pues nos ayudan a responder la inquietud que vemos en pantalla, ¿no? ¿Cómo es que vamos a descubrir esa serie de microservicios o servicios que están en el ecosistema de este estilo arquitectónico? Los temas que también están relacionados a la administración de los datos y, bueno, cómo mantener la consistencia de datos e implementar las consultas, base de datos por microservicio o una base de datos compartida por múltiples microservicios, el event sourcing, y bueno, pues hay algunos otros patrones que estamos viendo ahí en pantallas, ¿no? Transacción, log tailing, triggers a la base de datos, eventos de aplicación
Y bueno, separación de responsabilidades de comandos o consultas es un patrón ahí interesante. Implementar de un lado todas las consultas y de otro, en otra vertiente, las operaciones transaccionales, ¿no? Cómo mantener esa consistencia de datos e implementación de las consultas. Los patrones de observabilidad, pues la colección de logs, las métricas de la aplicación, la auditoría, los logs de auditoría nos dan elementos para poder ir definiendo cada una de estas capacidades y responder preguntas como cómo entender el comportamiento de una aplicación y resolver problemas, ¿no? Es decir, la observabilidad que tendrá su microservicio o su arquitectura de microservicios. Y bueno, tenemos ahí las trazas distribuidas, el seguimiento de excepciones, la verificación o el health check que van a tener las APIs y para entender ese comportamiento entre su aplicación y poder tomar acciones pertinentes para resolver algún problema. Patrones relacionados a las interfaces de usuario, traza distribuida, seguimiento de excepciones, verificación y patrones relacionados a toda la parte de pruebas, ¿no? Pruebas por componentes del servicio, también por pruebas por el contrato que define para la integración entre servicios y bueno, cómo es que podemos realizar pruebas de manera sencilla. Y bueno, aquí hay un patrón importante que se llama Circuit Breaker. Invoca un servicio remoto a través de un proxy, el cual falla inmediatamente cuando la tasa de fallos de la llamada remota excede un umbral. Y precisamente uno de estos patrones, y el que están viendo en pantalla, es el que estaremos explicando el día de hoy con algunos de los componentes basados en la arquitectura de referencia que les mostrábamos la sesión pasada. ¿Cómo es que prevenimos que la falla de un servicio afecte a los demás? Entonces, pueden utilizar un patrón llamado Circuit Breaker para ver todo el tema de resiliencia y prevenir los fallos entre la comunicación con sus microservicios. Y bueno, pues esa es la parte teórica que hemos preparado el día de hoy. A continuación, Gerardo va a mostrar un ejemplo práctico del patrón de Circuit Breaker y de uno de los componentes que tenemos en nuestra arquitectura de referencia. Adelante, Gerardo. Hola, Alan. Hola, Bueno, dame Alan. un segundo. ¿Sí? Ya, perdón. Mm, ¿Ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí se escucha. Sí, te También escuchas, Gerardo. Sí, te escuchamos. pueden ver la presentación. Sí. 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 Va. Bueno, vamos a tocar un poco práctico como la semana pasada estos 3 puntos. Uno que quedó pendiente que es para escalamiento de microservicios, que se refiere al puerto dinámico. La parte de Istrik y el control breaker que le está mencionando Alan, y algo muy sencillito de los filtros en Zul. El primer ejercicio o la primera demostración que vamos a hacer es cómo configurar un puerto de manera dinámica en uno de los servicios que queramos escalar. Y bueno, básicamente lo que se tiene o lo único que se tendría que hacer es cambiar la configuración explícita que pusimos en algún momento del puerto en nuestra aplicación de Spring Boot a una anotación como la que sigue, que sería server.port igual a pesito javesport 2.0. Aquí, con esta indicación, le estamos diciendo a la aplicación que tome el puerto donde va a correr el servicio de manera automática. Este puerto lo va a tomar, obviamente, un puerto que esté disponible y va a ser un puerto aleatorio. Entonces, les voy a enseñar esa parte que es muy sencilla, pero quedó pendiente. Y bueno, aquí teníamos, si recuerdan, nuestros 4 proyectos. El Eureka, que es el primero que voy a levantar. Seguido del servicio de estudiante y el de escuela. Primero voy a correr el de estudiante. Una vez que ya corre el Eureka. Listo, ya está Eureka arriba. Bueno, este es el de estudiante. Si recuerdan,
lo que hacíamos la semana pasada es que en el archivo Properties teníamos definido el puerto, que creo que era el 9080. Entonces esa parte es la que cambia. Ahora ya no se pone el puerto explícito y bueno, hasta ese punto, con esa configuración, se genera el puerto de manera dinámica. Seguido de una anotación que es el ID de la instancia, con la cual se va a registrar en Eureka. Ahorita les voy a explicar por qué se tiene que poner o por cuál es la recomendación. Y bueno, aquí básicamente se toma el nombre de la aplicación, seguido de 2 puntos, ID y un valor random. Entonces, esta anotación es necesaria porque cuando se registra un servicio en Eureka, normalmente o anteriormente se ponía el puerto. Entonces, cuando se ponía el puerto, bueno, ya lo voy a dejar como va y ya lo voy a correr. Entonces, no le estamos indicando el puerto y cuando lo ejecutas y abres tu servidor de Eureka, que era en el 8761, pues aquí queda registrado, ¿no? Antes salía el nombre de mi máquina, el nombre del servicio, seguido de 2 puntos y el 9080. En este caso solo sale el nombre del servicio, que es el que puse, seguido de un número, de un identificador aleatorio. Es importante que tenga un identificador aleatorio, porque si no se tuviera, siempre se registraría en Eureka Servicios Estudiantes 2.0, que es la configuración para que tome el puerto automático. Pues como esa configuración del properties es para el arranque, entonces pues, siempre estaría subiendo con 0. Entonces por eso se pone un ID. Y bueno, de este lado, si notan el servicio en el dashboard de Spring Boot, si ven el servicio levantó en el 3738. Que si corremos el 3738, ¿verdad? Sí. Y ponemos el método get estudiante, nos regresa, ¿no? Nos regresa el nombre, el apellido paterno, el materno, la edad y bueno, el puerto. Esto del puerto es un atributo extra que yo puse al objeto de estudiante para que pudiéramos en tiempo de ejecución, cuando ya está corriendo el microservicio, recuperar del environment, del ambiente, el puerto y pegarlo, ¿no? Eso en la práctica pues no se usaría, pero en este caso lo puse para que hubiera, ¿no? Y si a continuación levantamos otro, ejecutamos otro servicio de estudiante, entonces empieza a levantar, listo, ya corrió. Si vamos a la Eureka, ya hay 2 servicios de estudiante. Obviamente no sabemos en qué puerto está, pero bueno, ya están 2 servicios. Y, y, y bueno, aquí no podríamos ver el puerto, ¿ah? Bueno, no, aquí no se podría, pero bueno. Por último voy a levantar el que consume el servicio, que es el de escuela. Lo que hice en el adicional de lo que vieron la semana pasada en el servicio de escuela es que hay un objeto de persistencia que es el objeto estudiante y a ese objeto le agregué un integer con el número del puerto. ¿Para qué? Para cuando se tome la respuesta del servicio de estudiante, tome el puerto y también nos lo pinte. Entonces, por ejemplo, está configurado en un puerto fijo, el 9080. Entonces podemos poner el 9080. El método era, no me acuerdo cuál era. Detalle estudiante y el ID, ¿no? 3. Le damos enviar. Ah, bueno, es que aquí hay una configuración que no debería. Déjenme la corrijo. Es que dejé programado una excepción para que entrara el circuit breaker. Déjenme lo quito. Se actualicen los 2 servicios. Uno.
2. Aquí debo de actualizar el ID. Listo, ya actualizaron, ¿no? Bueno, otra vez, detalle estudiante. Ya, tarda un poco en refrescar el servicio en el servidor, bueno, en Eureka. Bueno, ya después de unos 30 segundos, más o menos ya se refresca. Entonces, si entramos a través del servicio de escuela, al método de detalle estudiante, este regresa al puerto del servicio que nos está respondiendo, ¿no? Si se recuerdan, tiene un balanceador. Tengo un mensaje. Alan, tenemos ahí una pregunta. Nos preguntan que si Eureka es un platform as a service. No, más bien dicho, Eureka es ahorita mostramos la arquitectura de referencia, chicos. Platform as a Service, pues es otro concepto, pero es un componente que ustedes pueden tener, o un bloque de construcción que ustedes podrían tener para hacer el registro de sus microservicios. Y sí está embebido ahí en el ejemplo que estamos viendo, en un servidor Tomcat. Bueno, voy a volver a correr el servicio y si se dan cuenta, cambia o debería de cambiar el puerto, ¿no? 3855 y 3865. Si tú requirieras mayor capacidad y escalar este servicio, pues lo vuelves a correr y de manera automática se genera otra instancia y el puerto sigue siendo dinámico. Bueno, así es básicamente como funciona lo del puerto dinámico para escalar los servicios, el número de instancias. Y bueno, ya. Ya voy a continuar con la... No sé si tengan alguna duda de este punto o de este tema del puerto. No. Listo. Vamos a ver un poco lo que es Istrix. Ya más o menos platicó Alan sobre Istrix. Y bueno, es una biblioteca, igual fue desarrollada por Netflix y nos ayuda para latencia, tolerancia a fallas y una de las cosas importantes es que implementa el patrón del circuit breaker, que básicamente ese patrón indica cómo va a responder la aplicación en caso de que haya una falla. Y bueno, básicamente consta de 3 estados, uno que es cerrado, abierto y medio abierto, ¿no? El cerrado básicamente es que el sistema está funcionando correctamente y haces un request y te da un response sin problema. Y el abierto es básicamente que se tiene el acceso a los servicios cortado, abierto, y esto pasa porque si detecta Histrix que se supera el número de fallas, hay un umbral que tú puedes configurar, entonces se abre el circuito y para que no siga ahí haciendo un timeout o dando respuestas erróneas, lo que hace es que automáticamente da una respuesta. Después de cierto tiempo que tú puedes configurar, puedes decir, bueno, intenta si el servicio está otra vez arriba. Y si está arriba, entonces es cuando cambia estatus a medio abierto. Y si ya empieza a responder bien en el servicio, vuelve a cambiar a cerrado. Básicamente consiste en esos 3 estatus. En el siguiente diagrama presenta el diagrama secuencial de secuencia de cómo más o menos se comporta, de cómo se comporta este patrón. Y bueno, el estatus abierto es, por un lado tienes la petición del cliente, otro lado tienes el circuit breaker y al último tienes el cliente que vas a consumir, ¿no? Entonces, cuando está en estatus abiertos, se hace la petición hacia el servicio del cliente y lo que hace el circuit breaker es que si está abierto, ni siquiera lanza la petición al servicio. En automático regresa una respuesta de error. Esto hasta que se cumpla el tiempo para restablecer el servicio, ¿no? De estatus abierto. Por otro lado está el estatus de medio abierto o parcialmente abierto, que lo que hace es que
cierto periodo de tiempo ejecuta la petición de manera automática el circuit breaker, Histrix, para validar si el servicio está arriba. Si el servicio está arriba, entonces ahí se queda, pero depende de la configuración, puede cambiar el estatus a un estatus cerrado, ¿no? Si llegara a fallar, pues se queda como abierto. Y bueno, el ejemplo que hicimos es que básicamente es lo mismo. Tenemos un servicio de escuela y un servicio de estudiantes, que se hace una petición y bueno, en el caso de esto estaría cerrado. En el caso de que nada falle, regresa un objeto estudiante, que en realidad es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos ejecutando la petición a través del postman. Si todo es correcto, pues regresa el objeto estudiante, ¿no? En dado de que algo falle, que puede ser en el diagrama, por ejemplo, un timeout, entonces en la configuración de Gistrix hay algo que se le llama fallback method. Entonces es como un método de reserva y lo que pasa ahí es que responde el método de reserva al usuario. Bueno, Alan mandó un mensaje ahí en el chat. Si se termina la sesión, volvemos a abrir otro. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo práctico. Bueno, vamos a ver algo rápido. No, el ejemplo práctico. Una vez. ¿Qué se necesita? Se necesita, donde se vaya a implementar Histrix, se necesitan agregar las dependencias al POM, que la dependencia básica, bueno, la que se necesita es de Histrix, que es esta. Netflix Histrix, y con esa dependencia se agregan las librerías necesarias. Se tiene que agregar la anotación en la clase principal de nuestro proyecto Spring Boot, que es esta, Enable Circuit Breaker, y se tiene que implementar de alguna manera. En este caso lo pusimos solo a un método, que es el de detalle estudiante, y detalle estudiante tiene una anotación que es esta, arriba del mapping, bueno, puede estar abajo, donde sea, pero aquí lo que dice es que el método de fallback, en caso de que esto falle, ya sea por un timeout o alguna otra excepción, va a ser el método detalle estudiante fallback, que es el nombre del método alternativo, ¿no? Algo importante aquí es que deben de considerar que el objeto que regresa el método del servicio es el mismo objeto que deberá regresar el método alternativo. Entonces, bueno, aquí lo único que se hace es que en caso de que falle, se indica cuál es el método alternativo y lo que hace esto es crear un objeto estudiante, setea el nombre en un nombre es un estudiante vacío, setea el nombre y ahí le pone error desde fallback. Podrías dejar el objeto vacío o poner lo que necesites. Y bueno, para que esto falle se necesita generar una excepción del lado del servicio que estamos consumiendo. En este caso sería el de estudiante. Entonces, por ejemplo, puede ser un timeout o podemos poner una excepción de tiempo de ejecución. Igual a 5 entre 0, ¿no? Esto va a lanzar una excepción aritmética, ¿no? Entonces esperamos que se refresque el servicio. Ya está levantando. Aquí vamos a ver si ya cambió la ID. Ya tenemos los 3 servicios y vamos a hacer la llamada con Postman. Si se dan cuenta, se generó una excepción. Bueno, en el log podemos ver del servicio que haya respondido que se generó una excepción. ¿Será este? No, será este. No, a ver este. Esperen un segundo. A ver, el primero. No. Segundo. No. Bueno, no sé dónde quedó la excepción, pero bueno, el punto es que esto falló porque se está dividiendo un número entre 0 y en automático Trix llama al servicio alternativo, que es el de que ya les enseñé, ¿no? Y bueno, ya lo último sobre Histrix que vamos a mostrar ahorita es una
excepción por tiempo de ejecución, que por ejemplo, por default, bueno, en este caso de Ribbon, que es el balanceador, el timeout es de 1 segundo. Entonces, lo que se agregó aquí es un método que dura, bueno, un sleep de 1 segundo y medio, y lo que debería de pasar es que también debería de lanzar una excepción, y ya, ¿no? Déjenme actualizo. Aquí lo que deben de notar es que cuando haga yo la petición en el send, va a tardar más, o sea, no va a ser una respuesta automática y después de 1 segundo se va a obtener la respuesta. Entonces lo voy a ejecutar. Ahí se queda pensando, pensando. Después del segundo, manda la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos subir un archivo al servidor o necesitamos ejecutar una operación que tarde más de 1 segundo? Entonces, para eso se necesitan configurar los timeouts dentro de Histrix. Y bueno, la configuración de los timeouts también es en el Properties. Y bueno, se tienen que poner estas 3 notaciones en el Application Properties, que dice cuánto es el timeout de Ribbon, el read timeout y bueno, de Histrix. Ahora, Histrix es una herramienta que está arriba de Ribbon, es decir, como que encapsula o envuelve a lo que es Ribbon. Es decir, Histrix tiene su propio timeout, en este caso, y ese timeout tiene que ser superior al timeout que tiene Ribbon. Por default, aquí se tiene de 1 segundo. En este caso, pues se le pusieron 3 segundos, un read timeout de 60 segundos, y bueno, aquí se agregaron igual 60 segundos. Entonces, si recuerdan, el cliente que estábamos ejecutando estaba durmiendo 1.5 segundos y bueno, me lanzaba la excepción. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ejecutarlo. Sigue esperando ahora un poquito más, porque es el 1.5 segundos, o le podríamos poner 5, bueno, le podemos poner 1 segundo. Ahora 5, puntos y más, y que haga un... Espérenme que estoy pintando. Aquí hice. No, bueno, ya. Lo eché a perder, pero bueno. Déjale quito eso. Lo que se va a hacer es que se va a dormir 5 segundos y por cada segundo va a pintar el contador, ¿no? Estoy en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo volvemos a ejecutar. Vamos a ver si ya se registró. Esto lo ejecutamos. Bueno, aquí el problema es que hay 3 instancias, ¿no? Entonces hay que atinarle a la que esté haciendo la petición, pero algo hice mal. Espérenme. Seis segundos, perdón. Tiene que estar arriba de los segundos. Lo puse a dormir 5 segundos y el ribbon les dije que tenía que estar, bueno, tiene que cubrir esos 5 segundos. En este caso tendrían que ser 6 segundos. Bueno, vamos a ver.